Hola, comunidad normalista. Nos encontramos en el Parque Ecológico Ejecat del municipio de Ecatepec de Morelos. Aquí donde vamos a poder ver alguna flora y fauna que predominaba anteriormente, también algunas que predominan ahora, conociendo el Ecatepec de ahora en la actualidad. ¿Tu nombre? Mi nombre es Miriam Saraí Torres Rivera, estudiante de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal de Ecatepec. Yo soy Irma Guadalupe Garrido Pérez, docente en formación de la Escuela Normal de Ecatepec. Hola a toda la comunidad normalista, soy Ariadna Lorena Romero Vargas de la licenciatura en Educación Primaria. Y yo, Yasmín Yesenia Díaz García de la licenciatura en Educación Primaria. Ecatepec de Morelos es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México. Tiene una extensión territorial de 156.25 km². Ecatepec de Morelos tiene dividido su territorio municipal entre las 549 localidades, una ciudad, 8 pueblos, 6 ejidos, 12 barrios, 163 fraccionamientos, 359 colonias. Donde podemos encontrar principalmente especies exóticas y también aves endémicas de la región, que estamos principalmente en lo que es la zona Sierra de Guadalupe. Anteriormente había especies endémicas que era el gorrión, la tórtola, las palomas, el halcón cola roja, entre otros. Debido al incremento de la población en esta zona han ido extinguiéndose esas aves endémicas y también se han emigrado a otros lugares para la mejora de la colocación de sus nidos y poder crecer su población. La mayoría son aves exóticas. No tenemos aves que sean muy representativas, pero sí de algunas otras. ¿Y cuáles son las aves que están principalmente habitando aquí? Aquí en esta zona de la Sierra de Guadalupe encontramos desde halcón Harris, halcón cola roja, búho cornudo, cernícalo americano. Encontramos algunas otras aves como gorrión mexicano, gorrión europeo. Son aves que normalmente encontramos en esta zona. ¿Los halcones esos todavía andan en intemperie o ya están aquí? Si no, de hecho, aquí en la zona sobre todo aquí del cerro, todas las mañanas podemos encontrar halcón cola roja deambulando por la zona. Eso está en la intemperie. Así es, esa es fauna local. Aquí hay espacio. Entonces las que están aquí son externas, por decirlo así. Sí, aquí tenemos aves, tanto aves cubanas como por ejemplo las espátulas que tenemos aquí de color rosado, esas son aves cubanas. Tenemos turacos africanos, tenemos guacamaya mexicana, pero que son en las zonas costeras, como la guacamaya verde. Y digamos, para que se reproduzcan, ¿no hay manera o simplemente...? Claro que sí, de hecho tenemos un programa de reproducción de guacamaya verde. De hecho, este año tuvimos una puesta de 4 huevos. Desafortunadamente las lluvias hicieron que los huevos se enfriaran mucho y no tuvimos eclosión. Igual de turaco africano, de cara blanca, tenemos ahorita una puesta de 3 huevos, pero igual estamos luchando contra la lluvia porque no son zonas en las que ellos normalmente aniden, entonces ese es el problema principal que estamos teniendo. Entonces el clima no es el adecuado para la reproducción probablemente no, para que vivan sí, porque se adaptan muy bien a ese tipo de climas. El problema aquí es que para la reproducción necesitamos áreas específicas. Se puede hacer y se puede lograr, nada más hay que tener la infraestructura para hacerlo. De hecho, incluso con estos ahorita tenemos esa hembra que está ahí, tiene un diablito. Entonces sí estamos logrando reproducción, solamente que pues, obviamente no tenemos las condiciones de hábitat ideales para que ellos puedan tener una puesta y que llegue a término, ¿no? De hecho, los únicos animales que hemos tenido aquí a término son pavos reales. Tenemos crías de pavo real. Aquí hemos tenido cerca de 7 u 8 crías. De pato mandarín hemos tenido una puesta y una cría. De pato malar hemos tenido cerca de 9 crías aquí, en cerca de 2 años, con 2 puestas por año. Y digamos, anteriormente había venido también y hay como que ejemplares de aves que primeramente había muchas y ahorita como que se van desapareciendo, las llevan a otro lado. Normalmente hay algunas aves que salen de aquí y se hacen intercambios. Por ejemplo, cuando trajimos los pelícanos, se
fueran de aquí otras aves. ¿Por qué? Porque no teníamos el espacio como para que estuvieran las dos. Aparte, el que convivan puede ser peligroso. Por ejemplo, donde están ahorita esos pelícanos teníamos antes perico argentino. El perico argentino es una especie que es plaga aquí en la ciudad. La gente los compraba porque eran muy baratos y muchas veces ya no supieron qué hacer, los liberaron y ahora tenemos una plaga enorme en toda la Ciudad de México sobre el perico argentino. Entonces es una plaga que cerca de verse bonita en las calles nos ha causado muchísimos problemas, desde muertes de palomas locales hasta enfermedades exóticas en aves que son endémicas. Entonces eso ha mermado mucho las aves endémicas y ha hecho que crezca más la población de perico argentino. Lo mismo que ha pasado con otras especies que se han migrado. Palomas todavía hay aquí, bueno, según investigamos, y esas estaban por estar. Aquí en esta zona ya no tenemos palomas, es difícil verlas, sobre todo porque obviamente el crecimiento urbano ha hecho que se desplace mucho la zona donde ellos vivían y obviamente se ha reducido el espacio para que ellos aniden porque ya no hay tantos árboles. Al igual que también la cacería para los halcones y las águilas es mucho más fácil para ellos porque las ven a lo lejos, ¿no? Entonces es más fácil para ellos capturarlas y comérselas. ¿Usted considera que, los efectos de las construcciones de las casas, en sí de la contaminación afecta al crecimiento de las aves? Mira, la contaminación tal vez sea un problema no tan grave, pero el hecho de que nosotros vayamos ganando terreno hacia todas las zonas donde las especies endémicas vivían, eso está haciendo que se desplacen a otras zonas, entonces por eso es que no las vemos. No es que desaparezcan, no es que se extingan, no es que se mueran, simplemente cambian de lugar. Sí, entonces eso sí afecta sobre todo al ecosistema local, porque si tenías aves que se comían, no sé, a la fauna nociva como ratas, ratones, serpientes, ahora ya no hay quien las controle y tenemos esos problemas en casas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces has encontrado de este lado en las colonias de acá serpientes como cascabel de cola negra que antes no llegaban para allá? ¿Por qué? Porque se las comían antes los halcones. Ahora ya llegan, igual las ratas, igual... Las que están cerca. Exacto, sí, o sea, todas esas personas tienen esos problemas. El cincuate, que es también fauna local, todo el tiempo los encontramos, incluso nosotros aquí en el parque hacemos la reubicación de ellos porque los encontramos. Llegamos a encontrar serpientes cincuates y los cascabeles de cola negra aquí en la gente. Entonces hay que reubicarlas porque obviamente son peligrosas. Entonces en la parte del cerro más arriba todavía predomina ese tipo. Ah, claro que sí, después del parque hacia la parte de arriba hay muchísima fauna local todavía. Igual se está viendo afectada porque hay mucha gente que sube al cerro a escalar, a todo eso, entonces van dejando basura y van haciendo muchas cosas que sí realmente están perjudicando. O sea, no tenemos esa conciencia de subir y dejar las cosas como las encontramos, sino que se me cayó la basurita, puede ni que se quede, no hay problema. No, sí hay problema, porque es algo que tal vez un animal puede confundir con alimento y bueno, vamos a tener un animal que va a fallecer porque va a tener una obstrucción gástrica o cualquier otra cosa. ¿Usted se encarga únicamente de esta parte del aviario o también de la parte de la granja? No solamente de aquí de allá. Conforme al último censo de la población y vivienda 2010, Ecatepec de Morelos tiene una población total de 1.650.107 habitantes, lo que lo ubica como la demarcación con mayor concentración poblacional no solo a nivel estatal, sino también nacional, superando únicamente por la delegación Iztapalapa en el Distrito Federal. Ecatepec de Morelos representa el 10.91% de la población del Estado de México. Como podemos observar, la población ha aumentado notoriamente, a tal grado de invadir e incluso acabar con la flora y fauna de la región. Como podemos observar, llega a un punto en el que el gobierno no permite las construcciones más allá de los límites de la sierra o del cerro. Con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI, las mujeres abarcan un 51.30% de la población, mientras que los hombres un 48.70%. ¿Y por qué decidió vivir aquí? Porque había mucho trabajo tanto para los hombres como para las mujeres. Había muchas fábricas. Muchas fábricas. ¿Y donde usted vivía no había fábricas? No, pues allá no había nada. Mundo bien pobre.
Y aquí se viene a trabajar. Entonces, ¿cuántos años lleva viviendo aquí en el municipio de Ecatepec? 54. 54 años. ¿Y en ese tiempo había escuelas? No, estaban dos. La de la Loma y la de Cristo Rey. ¿Eran primarias? Primarias, puras primarias. No había secundarias aquí. Solo había primarias. Pura primaria. ¿Y usted contaba con baño en ese entonces o...? ¿Cuál? Pues nada, pues estaba donde yo rentaba, estaba la casita muy pobre, no tenía nada. Entonces, ¿qué utilizaba? Pues ir a hacer del baño, pues entonces estaba casi baldío, hija. Estaba baldío, no había casas. Pero se instaló una fosa igual, ¿no? ¿Y el agua potable no tenían tampoco? No había agua. ¿Y entonces dónde la conseguían? En la alberca para lavar y bañarse. ¿Alberca, un río? Había una alberca. ¿Una alberca? Cerca de Cristo Rey. ¿Grande para todos? Pues ahí donde son ahorita los bailes. Pues ahí están las albercas. ¿Y había hospitales? Ni uno. Entonces, ¿a dónde acudían cuando...? Había un único doctor. Dos doctores, uno en Liguera y otro en Cristo Rey. ¿Eran particulares o eran de seguros? No, seguro no había. Entonces eran particulares. ¿Y contaban con luz? Sí, sí, ya había luz. ¿En ese entonces las calles eran seguras? Estaban sin pavimentar. Pero no había, me refiero a ladrones. No había gente sin vergüenza. Como ahorita en Como ahorita. En sus tiempos libres, ¿qué era lo que hacía? En mis tiempos libres me iba a traer leña para hacer mi comida. ¿Cree que sí hubo un cambio? ¿Cree que sí hubo un cambio desde el 64 hasta ahora? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ahora tengo mi casita, tengo mi estufita y tengo luz y baño. Y en lo demás, por ejemplo, anteriormente había más casas en la parte de arriba. Nada. ¿O solo era esta casa la que se encontraba? Nomás había muy poquitas casas allá en Tulpe, muy poquitas. Lo cual de la autopista para arriba no había ni una casa, puro cerro. Puro cerro. Puro cerro. Nos encontramos ahorita en Tulpetlac, de Ecatepec de Morelos. Ahorita me encuentro en la ampliación de Tulpetlac. Y era la única casa en ese entonces. No, entonces había como 2, 3 casas porque era puro cerro. Pero era de la masa, la que estaba hasta arriba, esta. Era la primera, estaba en la mera orillita, al principio del cerro, porque no había casa. Entonces se vio un fuerte cambio porque anteriormente no había muchas casas y ahora está muy poblado. Ahora sí está poblado hasta arriba, los cerros, todos. Y ahora hay muchísimas escuelas. Ahora hay escuelas, estos, ¿cómo se llaman? Hay escuelas primarias, para los niños, kinderes. Secundarias. Y secundarias. ¿Y cree que el agua es igual que anteriormente? No, más antes había mucha en esa alberca y pasaba un tubo, creo, con mucha agua, porque ahí íbamos a lavar. ¿Y ahora? Pues ahora ya tenemos, aunque sea cada 3 semanas, agua. ¿Y eso? Pues por la escasez y por tanta familia, tanta casa que hay. En
En cuestiones de aspectos económicos, Ecatepec de Morelos tiene 723.553 personas en condiciones de pobreza. Esto quiere decir el 40.8% de la población total. Jardines de Morelos, Tulpetlac, Valle de Aragón se encuentran entre los 3 primeros lugares entre 320 y 299 números de delitos registrados. En aspectos culturales se menciona que se realiza el mapa de San Cristóbal de Ecatepec en 1739, donde se incluye Santo Tomás Chiconautla, Ejecatepetl, palabra de la lengua náhuatl, se conforma de Ejecatl, deidad del viento, y Tepetl, cerro. Significa el cerro donde se consagra a Quetzalcóatl, dios del viento. Este vocablo dio origen a lo que hoy conocemos con el nombre de Ecatepec. Según testimonios arqueológicos, las culturas prehispánicas tolteca, teotihuacana, chichimeca, jacolhua y azteca tuvieron gran influencia sobre los antiguos pobladores de nuestro municipio. Los aztecas, en su peregrinación, se establecieron temporalmente en territorio ecatepense, situado en las orillas del lago de Texcoco, junto con otras poblaciones como Cuatitla, Chiconautla, Jalostoc y Tulpetlac. En la época de la independencia, durante el movimiento, se registró en Ecatepec un importante acontecimiento, el fusilamiento del general insurgente José María Morelos y Pavón, el día 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal de Ecatepec. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Le vamos a hacer una entrevista al profesor José Luis, adelante. Muy bien. Mi nombre es José Luis Hernández, soy docente de la Normal de Ecatepec desde hace ya bastantes años y tengo mi residencia, es decir, radico aquí en San Cristóbal Centro, del municipio de Ecatepec. Ok, la primera pregunta sería, ¿cree que influya el contexto del alumno en el aprendizaje? Por supuesto que sí. El contexto es todo aquello que rodea a una institución, sea de cualquier tipo, incluyendo las instituciones escolares. Eso implica la familia, la comunidad, inclusive el tipo de comunidad que se refiere, urbana, rural, de zona de riesgo. Entonces, todo eso que rodea al alumno, por supuesto que influye en sus procesos de aprendizaje. Ok, en su experiencia como docente, que ya sabemos es muy larga, ¿ha trabajado alguna vez en nivel primaria? En nivel primaria sí, varios años. Lamentablemente no aquí en Ecatepec. Estuve trabajando en la zona de Naucalpan, en una zona marginada, se llama Los Cuartos Capulín, ya hace bastantes años, y trabajé en varias otras zonas. La última donde trabajé en el nivel primaria fue aquí en el vecino municipio de Tulpetlac. Ok, ¿y cómo fue su experiencia referente a la delincuencia en esta zona? En la zona marginada de Naucalpan, insisto, era una zona muy pobre. Los aprendizajes fueron varios y yo creo que eso se hila con la primera pregunta, que si el contexto tiene que ver con el nivel de aprendizaje de los alumnos. Tuve la oportunidad de trabajar en varios contextos de diferentes niveles y sí, definitivamente la experiencia indica de que el docente tiene que amoldarse al contexto donde se encuentra su escuela. Y referente a la inseguridad, ¿cómo la describiría en esta zona San Cristóbal Centro? Yo siempre he comentado de que si nos dejamos llevar por los porcentajes, por los datos duros, pudiera parecer muy desaforada, que hay un enorme índice de delincuencia. Por ejemplo, dicen en Ecatepec, no sé, hay 20 robos a mano armada al día. Y por ejemplo en otros municipios es la mitad. Sí, pero tenemos que recordar que Ecatepec es el municipio más poblado, no solo del estado, sino de todo el país. Que somos cerca de 3 millones de habitantes aquí en Ecatepec. Eso implica que la densidad demográfica tiene que impactar en todo. Ecatepec es el municipio más poblado no solo del Estado de México, sino de prácticamente todo el país. Eso significa que esta densidad demográfica va aparejada con otros fenómenos. ¿En qué municipio hay más robos a mano armada? En Ecatepec. ¿En qué municipio hay más robos de autos? En Ecatepec. Más heridos por violencia en Ecatepec. Pero también, ¿en qué municipio hay más bibliotecas?
en Ecatepec, más centros de salud en Ecatepec, más escuelas en Ecatepec. ¿Por qué? Porque son más los alumnos, más son los habitantes aquí que en cualquier otro lugar. Y por eso da la sensación falsa de que hay muchos asaltos aquí. Bueno, sí hay más asaltos porque hay más habitantes que en cualquier otro lugar. Eso no significa que no exista. Por supuesto que hay delincuencia, pero tendríamos que irnos en términos de porcentaje. En términos de porcentaje hay más violencia aquí en Ecatepec, en otros municipios, te digo que es al par. Sin embargo, aquí pareciera que hay más por el número de habitantes. Y referente a todo lo que nos ha comentado, ¿se le ha presentado alguna situación que ponga en peligro su integridad? Lamentablemente sí, y todos han sido aquí en Ecatepec. No hace muchos años me robaron el auto a mano armada. Lamentablemente iba inclusive mi familia, pero todo salió al final a resguardo. Me asaltaron, iba yo a tomar un taxi, me dieron una golpiza que me mandaron al hospital. Muchas gracias, profe. No, un placer, gracias a ustedes. Buenas tardes, somos estudiantes de la Escuela Normal de Ecatepec y me podría decir su nombre. ¿Por qué razón le participamos a este parque? Pues más que nada porque es para salir de la rutina diaria de toda la semana, para que los niños se distraigan el fin de semana con la familia, salimos en familia. ¿Cree que si de la escuela se dejaran un proyecto así de la Sí, también. Sí. ¿Y en qué considera que contribuiría venir aquí? Bueno, pues contribuiría para que cuiden la fauna, la flora, que cuiden a los animalitos, que deben de aprender a qué tocar, qué no tocar. Bien, en cuestiones de educación podemos ver que la población en esta área es excesivamente abundante, pero también las escuelas no se favorecen. Entre tanta población que podemos ver ahí, tantas casas, tantos condominios, ¿cuántas escuelas logras observar? ¿Crees que esto sea suficiente para cubrir la demanda que aquí se presenta en cuestión de niños? Solo se encuentra esa escuela. ¿Será suficiente? Como conclusión, es importante conocer el contexto en el que los alumnos se desarrollan para identificar sus costumbres, tradiciones e incluso relacionarlos con temas educativos. Aprovechando así los recursos que se encuentran dentro de su propia comunidad para lograr en ellos un aprendizaje significativo y de esta misma manera mejorar tu práctica docente. Consideramos que el siguiente acercamiento que tuvimos hacia la región de Ecatepec, como futuros docentes, nos servirá para acercar y adentrar a nuestros niños en su propia cultura y hacer que desarrollen aprendizajes a través de esto. Por lo que consideramos que hay distintos espacios como museos o establecimientos donde podemos adquirir cultura de la región, para así conocer nosotros y plasmarlo en nuestros alumnos.